me dice, ¿para dónde va? Para tal casa. ¿Y usted qué es de esa familia? Nada. ¿Y entonces por qué va para allá? Porque yo soy sacerdote y voy a visitarlo porque me mandaron a llamar. Ah, ¿usted es sacerdote? El día de hoy vamos a estar reaccionando una vez más al capellán Toro cuando él nos quiere hacer entender que Dios pertenece al catolicismo. No se lo pierda, será de mucha bendición y quédese hasta el final porque viene una aclaratoria espectacular basada en las Sagradas Escrituras y en la historia contemporánea. Dios les bendiga poderosamente. En este video reacción tenemos la intención de aclarar. Aclarando amanece, aclarando sale el día. Y la palabra del Señor dice en el libro de Juan capítulo 8 versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El capellán Toro va a notar que él dice que un encuentro que sostuvo con una autoridad, no se sabe en qué país, la autoridad le preguntó, ¿sale en la Biblia la palabra católico o católica? Entonces el capellán lo desafía con una pregunta más, pero vamos a escuchar nosotros exactamente de la boca del capellán Toro. Yo llego, me dice, ¿para dónde va? Para tal casa. ¿Y usted qué es de esa familia? Nada. ¿Y entonces por qué va para allá? Porque yo soy sacerdote y voy a visitarlo porque me mandaron a llamar. Ah, ¿usted es sacerdote? ¿Dónde aparece en la Biblia la palabra católica? Le dije, ¿alguna vez usted le han hecho una pregunta que yo le voy a hacer? ¿Cuál? ¿Usted qué opina? ¿Será que Dios es católico? No lo pensó dos veces, dijo, no, Dios no es católico. Presta atención, es que definitivamente podemos decir que es gocho, pero tonto no es. Es gocho, pero tonto no es. ¿Cómo entonces acá juega en la semántica? Y para entregar una respuesta que definitivamente no va a encontrar la palabra católico o católica o catolicismo en las Sagradas Escrituras, él increpa a la autoridad y él le hace una pregunta razonable para defender su punto de vista, razonable usando la razón. Por eso les digo, este capellán es gocho, mas no es tonto. Él le dice, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Es Dios católico? Entonces, inmediatamente, aquel hombre le dice, no, claro, porque también está defendiendo un punto dogmático. Dios no es católico. Pero entonces vamos nosotros a analizarlo a la luz de las Sagradas Escrituras y a la luz de lo que es la razón, dando nosotros el concepto correcto del término, porque tenemos que ser nosotros en esto imparcial. No podemos ser nosotros movidos por emociones, por caprichos, ni tampoco por el estómago. No podemos hacerlo de manera visceral. Vamos nosotros entonces a entregarle una respuesta al capellán venezolano Toro. ¿Es Dios católico? No solamente católico. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. No nada más es católico. Ahora vamos a empezar por el principio. ¿Qué significa la palabra católico? La palabra o el término católico viene del latín, que a su vez deriva de un verbo griego catholicum y significa universal. Ahora, Dios es el creador del universo. No pongamos a Dios tan pequeñito nada más, que es universal. Dios es un Dios que ha creado el universo. El gran astro rey Sol, la luna, las estrellas, cada planeta, cada galaxia y cada constelación, y también, por supuesto, nuestro planeta, el globo terráqueo Tierra. Ahora, sé por dónde van los tiros, capellán, porque nos quieres vender la idea de que como Dios es católico, universal, creador del universo,
entonces vas por allí diciéndonos que la iglesia es del catolicismo. Vamos a ver por dónde van las cosas. Porque ciertamente Dios es el Dios creador del universo. Dios es un Dios universal. Su iglesia es una iglesia que tiene una tarea y un llamado universal, pero limitado con relación a Dios. Y vamos a seguir viendo porque es que realmente tenemos muchas cosas por decir. Un ejemplo, Dios creó el universo, correctamente, sí. ¿La iglesia puede crear el universo? Dios es todopoderoso. ¿La iglesia es todopoderosa? Dios es omnipresente. La iglesia puede estar en todo lugar, hasta en el espíritu del hombre como está Dios. Dios es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo escudriña. La iglesia es omnisciente. La iglesia es omnipotente como Dios, que creó el sol, la luna, las estrellas, la tierra y todas las constelaciones y todo lo que habita en la tierra. La iglesia puede hacerlo. Entonces vamos a ir por parte, porque esto se pone muy interesante para que veas, capellán Toro, que la iglesia tiene un llamamiento a predicar de manera global en el universo globo terráqueo conocido, y tiene un llamado para todos los confines de la tierra, para el arrepentimiento. Ahora, vamos a seguir escuchando al capellán Toro porque él trata de vendernos la idea de que como Dios es creador del universo y como Dios es un Dios católico universal, entonces él nos quiere vender la idea de que Dios es del catolicismo. Vamos a ver cómo manipula ahora el capellán Toro los textos bíblicos. Vamos a seguir analizando. Y les dijo: id por todo el mundo. ¿Qué significa católica? Universal. ¿Cuál es la intención de Cristo y cuál es el mandato que le da a su iglesia? Otra vez, miren que es un mandato católico. Id por todo el mundo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es que el capellán Toro lee y escucha esto, pero no lo entiende. Sustituyamos la palabra católico por universal. Sustituyamos la palabra mundo por universal. Id por todo el universo existente en el globo terráqueo y predicad el evangelio. Id por todo el universo y predicad el evangelio. La iglesia tiene una misión universal. Si usáramos el término griego, el verbo tardío catholicum, pudiéramos decir que la iglesia es universal. Ahora bien, aquí en este punto nosotros tenemos que ubicarnos una vez más, porque Dios es el Dios universal de manera superlativa. Vamos a tomar este término. Dios es un Dios creador del universo, un Dios universal de manera superlativa. Mas la iglesia tiene un llamado y una tarea universal limitada. La iglesia puede predicar acaso por su llamado en el sol, allá remontarse al astro rey y predicar. ¿Verdad que no? Entonces, ¿puede Dios hacerlo? Claro que Dios puede hacerlo. Dios es el Dios creador del universo y la iglesia tiene una misión para el mundo conocido, evangelizarlo. Es que el capellán Toro quiere confundirnos manejándose en la semántica para vendernos el arquetipo fallido del catolicismo, un modelo fracasado que cada día se desborona más y más. A continuación, no se pierdan estos detalles porque es muy revelador. Sigan con nosotros y analicemos lo que dice el capellán Toro. Antes de continuar, te invito a suscribirte si no lo has hecho. Entrega un like poderoso y recuerda compartir este material que será de mucha bendición. Seguimos.
Y si algún protestante quiere saber quién fue que por primera vez llamó a la Iglesia de Cristo católica, fue San Ignacio de Antioquía hacia el año 107. ¿Y quién era San Ignacio de Antioquía? Obispo de Antioquía, ordenado obispo por el discípulo San Juan, evangelista. En el año 107, y hay una carta, ustedes pueden buscar la carta de San Ignacio de Antioquía, y usted verá que San Ignacio de Antioquía, en esa carta, que todavía existe, para tristeza de los protestantes, pero para constancia de los católicos, todavía existe esa carta. Todavía existe la carta. Dice el capellán Toro de una manera muy clara, para todos aquellos que quieren saber cuándo exactamente se le empezó a llamar a la Iglesia Católica de una manera abierta, fue en el 107 de nuestra era cristiana, cuando Ignacio de Antioquía entonces escribió una carta que todavía existe, esa carta, para mal de los protestantes. Y entonces surgen preguntas, porque nos tenemos que hacer preguntas como buenos discípulos. Tenemos que preguntar, ¿y dónde está esa carta? La respuesta que nos va a entregar el capellán Toro es en el internet, porque, créanlo, desde hace mucho tiempo, como estudiantes de las Sagradas Escrituras, he hurgado en buscar esa carta para tenerla de manera física y no la he podido conseguir. Ahora, le preguntamos al capellán Toro, ¿a quién se le escribe esa carta? ¿A quién fue dirigida esa carta? Ignacio escribió esa carta, según. Pero ¿a quién se le dirige? No va a saber el capellán Toro. ¿Por qué? Cuando usted se meta en el internet, como internauta, usted se va a encontrar que dice, Ignacio llamó a la iglesia por primera vez católica en el 107 de nuestra era cristiana. Pero ¿a quién iba dirigida la misiva? No lo sabemos. Seguimos haciéndonos preguntas. Entonces, Ignacio existió finales del siglo I, inicios del siglo II. Por supuesto que Ignacio de Antioquía existió. Nos seguimos haciendo preguntas. Ignacio escribió cartas. No hay certitud, no hay garantías. ¿Cuántas cartas escribió? Y si las escribió, y lo más seguro es que no las haya escrito. Seguimos analizando toda esta cuestión porque es muy interesante y esto es altamente revelador. ¿Por qué es muy poco probable que las cartas realmente vengan del puño y letra de Ignacio? Por el contexto del descubrimiento de las cartas que a mediados del siglo XVI, finales del siglo XV, a mediados del XVI, fueron descubiertas dicha carta. Y en esa época había un contexto altamente volátil. Recordemos que estaba la plena reforma cuando Martín Lutero, el némesis del catolicismo, había golpeado con la reforma protestante. Entonces se presume que las fulanas cartas de Ignacio es el contraataque de la Iglesia Católica, la contrarreforma, sacando las fulanas cartas de Ignacio como un as en la manga para entonces contrarrestar la reforma de el némesis del catolicismo, Martín Lutero. ¿Por qué el catolicismo no las ha canonizado y las ha hecho parte como autoridad de su canon bíblico? ¿No les parece? Nos preguntamos, ¿por qué tan poca difusión y por qué no las han canonizado y las han dado a conocer al mundo entero? Yo las he solicitado, pero no se encuentran por ninguna parte. ¿Por qué? Ahora, presentemos un escenario producto de la misericordia y la benevolencia. Y supongamos, hagamos el ejercicio que las cartas existen
y que esa carta específicamente, donde Ignacio escribe a inicios del segundo siglo que la iglesia es católica, supongamos que nos encontramos la evidencia que él sí escribió. La iglesia es católica, es universal. Es igual el término católico, universal, que hacer catolicista, porque ya sabemos lo que significa el término católico, universal. Pero ¿sabía usted que el catolicismo es una religión creada por hombres? ¿Sabía usted que es una denominación que no aparece en las Sagradas Escrituras? Porque ser católico universal, como nuestro Dios es universal, no es ser catolicista, porque los catolicistas tienen un líder enquistado en Roma, un imperio religioso, donde tienen jerarquías y, por cierto, en la historia, muy mala reputación. De manera que ser católico, como nuestro Dios es católico, universal, no quiere decir que se es del catolicismo, porque les voy a poner un ejemplo sencillito. Si un padre que amasa una gran fortuna, al morir le deja una herencia a su hijo, un gran capital, ¿lo hace ser capitalista? Coloquemos otro ejemplo. Supongamos que un caballero, al formar su familia, crea una linda vecindad, una linda comunidad, y él la mantiene, pero entonces al él partir de esta tierra le da la encomienda a su hijo y le dice: administra mi comunidad. Lo hace comunista, que su padre le haya encargado la administración de dicha comunidad, ¿lo hace ser comunista? ¿Acaso nosotros, por pertenecer al globo terráqueo, a todo el orbe, somos globalistas? De manera tal que el hecho de que nuestro Dios sea universal, usando el término del verbo tardío griego catholicus, universal, no quiere decir que nuestro Dios es catolicista y que está de acuerdo con toda esa apostasía que está enquistada en el Vaticano, Roma. No quiere decir que por la iglesia tener una misión universal católica pertenezca al catolicismo. El catolicismo es otra cosa, y he allí el engaño de la gran ramera. Concluimos con lo siguiente. Cuando nos pregunten, ¿nuestro Dios es universal? Usando un término griego católico, ¿Dios es católico? Por supuesto que sí, pero no es del catolicismo. Nuestro Dios es un Dios universal, pero no es un Dios del catolicismo. El catolicismo es un movimiento religioso político, es una denominación político-religiosa enquistada en Roma, el más grande imperio religioso que ha existido, que tiene muchos malos antecedentes. Nuestro Dios es el Dios creador del universo y nos ha dado a nosotros, sus hijos verdaderos, los que le amamos con todo el corazón, una misión universal, una misión de predicar la verdad. Y esto es parte de la verdad. Y es por eso que llamo a todos mis hermanos, los que están descarriados dentro del modelo pagano, político, religioso del catolicismo, al arrepentimiento. Quiero hacer una oración por todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la revelación de tu palabra y porque a través de la historia, Señor, nos deja certitud. Gracias porque tú estás con nosotros. En este momento pongo a todos mis hermanos, Señor, los que están apartados de ti, a mis hermanos los descarriados dentro del catolicismo. Tráeles a ti y permite que ellos puedan ver tu verdad universal, mas se aparten de ese modelo de fracaso, de error, ese modelo político-religioso llamado catolicismo. Señor, liberta a mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre, y decimos todos, amén. Dios les bendiga poderosamente. Paz y salud.